Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí, como de costumbre, con su programa Sociedad y Deporte. Como siempre, con noticias importantes que tienen que ver tanto en el plano nacional como internacional, ligadas a deportes, a las actividades políticas, tanto nacionales como internacionales, así como también un poco de cultura y temas que tienen que ver con la vida cotidiana. Hoy me acompaña, como ya se ha hecho una tradición, el amigo Franklin Núñez en su programa que se transmite por el canal 19 de Cinevisión, un canal para gente inteligente. Franklin, buenas tardes. Buenas tardes, don Héctor, buenas tardes a la audiencia y caramba, feliz porque la lluvia realmente no había sacado de combate prácticamente una semana, pero qué bueno que estamos aquí, sano y salvo y para comentar, como usted dice, la actualidad nacional e internacional. Bueno, Franklin, yo creo que es un tema de actualidad. Yo creo que la República Dominicana acaba de pasar un susto. Sí, señor. Y por eso yo digo que definitivamente este es un país bendecido. Yo me acuerdo que el difunto amable Aristi Castro decía, mamá a la Virgen de la Altagracia. Así es, a la Virgen de la Mamá, devoto de la Virgen de la exacto, Altagracia. y tenía una convicción como la tenemos todos los dominicanos, porque hay que entender que la situación del país hoy no fuera lo que realmente es si pasa un ciclón que pasó por Jamaica en categoría 5 con una velocidad en los vientos de 280 kilómetros por hora. Una cosa devastadora. Dijo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que ha sido lo más grande que él ha visto. Mira, yo creo que esa es una gran lección a nivel mundial y por qué no a nivel local aquí en República Dominicana. Yo creo que llegó el momento de que los países industrializados, sobre todo los países desarrollados, y aquellos que como nosotros estamos en vía de desarrollo, para que tomemos algunas precauciones en cuanto a la contaminación ambiental. Yo estaba leyendo el otro día, y lo di aquí como primicia, de que habían propuesto una inversión de cerca de 100 millones de dólares para paliar un poco lo que es el cambio climático. Esos gases invernaderos, así como también todo el uso de los combustibles fósiles, tiende definitivamente a producir grandes contaminaciones, incluyendo los desechos sólidos. Hay que ver cómo estaba el río Sama, por ejemplo, la barquita, el puente que está ahí en el río Sama. Hubo que cerrarlo, porque la acumulación de residuos sólidos, de desechos, sobre todo de plástico y de lila, ya eso es un problema de la naturaleza. Pero sobre todo de contaminación, producto del mal uso y la falta de educación y responsabilidad del ciudadano. Ese es un crimen de lesa humanidad. Entonces yo creo que eso deja una lección tanto a nivel internacional como a nivel nacional de que si no detenemos esto, definitivamente estamos contribuyendo a la destrucción del planeta. Yo oí un comentario que decía un periodista internacional radicado en Jamaica, de que los vientos eran tan fuertes que la gente tendía que taparse los oídos porque no resistían el rugir, el sonido de ese ciclón. Categoría 5 con 280 kilómetros por hora, eso es insoportable. Aquí se mete un ciclón de esa naturaleza y la República Dominicana le pasa peor que como pasó en el ciclón San Zenón cuando Trujillo. que ha sido el más fuerte, ¿verdad? Después Él y David. Porque definitivamente hay que entender que la infraestructura que tiene República Dominicana, como también los sitios de vulnerabilidad, yo creo que se hace insostenible, insoportable e irresistible que podamos nosotros salir a camino con un ciclón de categoría 5 de la magnitud que tenía, que se dice que es el más poderoso que ha pasado sobre la Tierra en toda la historia de los huracanes. ¿Usted entiende que Dominicana no soportaría un ciclón así? Mira, Frank, aquí pasan 5 días de lluvia, y eso, que la lluvia aquí nos favorecieron inclusive, por eso digo que es un país bendito. Y qué bueno que nosotros tengamos esa fe en Dios, que oremos al Señor, pero que también pongamos nuestra parte en adición a lo que hacemos, porque hasta en eso nos favoreció la naturaleza. Recuerda que las lluvias aquí fueron una lluvia interrumpida, que fueron, como dicen en los campos, chubascos, que había un intervalo de tiempo entre un pequeño aguacero y otro. O sea, que el agua podía drenar. Podía fluir. Y eso ayudó mucho a que las inundaciones fueran menores. Se estima los daños en más de 1.800 millones de pesos. Pero yo creo que definitivamente fuimos afortunados.
El hecho de que ese ciclón de la magnitud que estaba previsto. No pasó por aquí. Fíjate que en Cuba pasó por categoría 3, yo creo, 4, y ahí hay muchísimo daño, sobre todo en Santiago de Cuba. Y eso que Cuba es uno de los países que mejor se prepara para resistir la embestida de los huracanes. Pero, como quiera que sea, son infraestructura vieja. Cuba es un país que se ha quedado definitivamente en el atraso. Y ellos realmente toman las previsiones, pero definitivamente hizo también muchísimo daño a las infraestructuras eléctricas, a los acueductos, a la agricultura, como es normal. Y en Jamaica eso fue destructivo, devastador. Me dicen que hasta los grandes tiburones estaban en la calle de Jamaica porque se desbordaron las aguas de los ríos, las aguas del mar. Y eso definitivamente a nosotros nos salvó. Yo creo que aquí quizá hubo un muerto, que fue un jovencito, que por descuido de los padres, en la zona oriental, de la Avenida España, en el malecón de la Avenida España, esta es la hora que ni siquiera apareció el cadáver. Y a veces los padres renunciamos a la responsabilidad de conducir a nuestra familia con la debida precaución y la debida responsabilidad. Porque cómo tú dejas en medio de una tormenta anunciada de esa magnitud que tus hijos salgan a la calle, sobre todo a la orilla del mar. Sí, eso tú sabes, un peligro. Se refleja definitivamente la falta de responsabilidad de la familia. Claro, cuando tú analizas el hecho, te das cuenta que definitivamente es un hogar disfuncional, un hogar uniparental, o sea que nada más se compone de, en ese caso, la mamá. El niño vivía con la mamá, estaba separada del padre hace mucho tiempo, y eso trajo como consecuencia que ese jovencito de 13 años desapareciera en el malecón de Santo Domingo Este, ya a la altura de 7 u 8 días, todavía ni siquiera se ha podido recuperar el cadáver. Habiendo hecho un gran esfuerzo las autoridades, sobre todo la defensa civil, los bomberos, y no han podido definitivamente, ni van a poder ya. ¿Esa ha sido la única víctima que se ha reportado? Hasta ahora creo que sí, porque no creo que haya más víctimas. Se presentaron algunos inconvenientes por la imprudencia de los ciudadanos dominicanos que parece que viven en otro planeta. Ah, sí, los famosos teteos. No, pero eso es una falta de responsabilidad, Frank. Sí. Ve acá, ¿cómo usted evalúa, don Héctor, lo que fue la labor de las autoridades ante esta tormenta? Mira, mucha gente criticaba al presidente por la magnitud de lo que es la medida de emergencia que se tomaron. Sin embargo, este es un país que definitivamente tiene, a veces, peca de condiciones que no caben en la cabeza de mucha gente prudente. Porque si viene el ciclón y el presidente no actúa, entonces, o el Estado como tal, el gobierno, viene la crítica. Si toma las debidas precauciones y las cosas no suceden como se preveía que iba a suceder, entonces también critican al presidente. Pero yo creo que el presidente fue muy oportuno. Y yo creo, sobre todo, Franklin, en preservar la vida. Sí. Y declaró, por ejemplo, cero educación. No, suspendió todas las actividades, hasta los bancos estaban cerrados. Exacto, de labor administrativa, del poder público y del sector privado. Y yo creo que las medidas fueron exactamente las medidas preventivas fueron muy buenas, muy buenas. Porque por encima de todo, Frank, lo más importante que tiene un país son sus ciudadanos. Claro, y ahí hay que ser, o sea, si solo ante esta tormenta, que fueron ¿cuántos días de agua? Bueno, yo creo que eso tuvo como alrededor de 8 días, entre llueve y no llueve y llueve. Una sola víctima, yo creo que el balance entonces tiene que ser bueno. Y una sola víctima por el descuido de los padres, porque ya es muy difícil que el Estado Dominicano pueda prevenir todas esas cosas. Claro, hay cosas que tú no puedes controlar. Pero sí, la decisión del presidente fue lo mejor que pudo haberse hecho. Yo creo que a Luis hay que felicitarlo conjuntamente con el organismo de seguridad del Estado, que tienen que ver con todo ese andamiaje de seguridad para la ciudadana. Y ahí están los resultados, Frank. Los resultados, bueno, esa es la mejor evaluación, o sea, una sola víctima, eso te dice a ti que se actuó bien de manera preventiva. Yo creo que hay que, como te decía, originalmente darle gracias a Dios porque fuimos protegidos por la madre naturaleza. No hubo mayor dificultad en cuanto a la pérdida de vida humana, porque lo material se puede recuperar, pero definitivamente yo creo que la mano misericordiosa del Creador estuvo con República Dominicana, y además se tomaron las medidas y la debida precauciones con tal de que las cosas pasaran como pasaron. Usted vio, yo vi en la zona oriental al síndico Diego Astacio, él mismo
Tratando de tapar. Sí, hizo un gran esfuerzo, el síndico hizo un gran esfuerzo, muchos lo critican porque ven eso como asunto de populismo, pero estaba en la calle resolviendo y resolvió y evitó muchos problemas. De modo que Franklin, con la anuencia de ustedes, que son al final la materia prima de nuestro programa, vamos a hacer la primera pausa y retornamos con su programa Sociedad y Deportes. Pausa y volvemos. Retornamos con su programa Sociedad y Deportes, un programa hecho para agentes especiales como ustedes. Franklin, agradeciendo de antemano lo que es el apoyo que estamos teniendo de nuestros patrocinadores, que al final son los que hacen posible que estemos en el aire. Bueno, vamos a entrar a seguir, Franklin, en materia. Yo quiero tocar un tema que está copando el interés nacional e internacional y que tiene mucha incidencia en la geopolítica del mundo. Me refiero a la situación de Venezuela frente al gobierno de los Estados Unidos, que parece que se ha propuesto definitivamente dar al traste con la gobernabilidad o el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero todo parece indicar que eso tiene un efecto dominó con los demás gobiernos latinos. Me refiero básicamente a los gobiernos que tienen algunas inclinaciones. Gobiernos autoritarios. Hacia el autoritarismo, pero también hacia esos bloques que se están armando entre Rusia, China, Corea del Norte, Estados Unidos por un lado, en la parte que tiene que ver con la parte occidental, y algunos países europeos, sobre todo esa parte de fuerza que es la OTAN. Entonces yo creo que definitivamente el presidente Donald Trump ha entendido que en América Latina no puede seguir habiendo gobierno de fuerza, sobre todo de una ideología marxista como la que tiene tanto Venezuela, y ahora se ha destapado el gobierno de Petro en Colombia. Y Nicaragua. Porque hay que reconocer que Nicaragua más o menos está todavía en veremos. Sí. Pero yo dudo que si se produce la invasión definitivamente a Venezuela y cae el gobierno de Venezuela, automáticamente, no me cabe una duda que va a tener un efecto dominó con esos gobiernos totalitarios. Se va a barrer. Sí, aunque hay que reconocer que, por ejemplo, el gobierno de Petro en Colombia no es un gobierno que ya tiene periodo consecutivo, sino que un gobierno que viene de izquierda, porque hay que entender que Petrus viene exactamente de la guerrilla colombiana. Sí, sí, sí. Y se ha vuelto hace un periodo de tiempo muy corto para acá, en una polémica con el presidente de Estados Unidos, que definitivamente está en la mira también de Estados Unidos. Al extremo de que le cancelan la visa a él y a su hijo, a su esposa, y creo que a uno o dos ministros de su gobierno. Aparte de su entorno. Con inclusive congelamiento de cualquier inversión que tengan en el territorio norteamericano. Es importante que se sepa que Estados Unidos está moviendo exactamente hacia la costa caribeña con el pretexto de atacar lo que es el trasiego de droga en el Caribe, que él lo ha bautizado como narcoterrorista. Sí. Y definitivamente Estados Unidos está moviendo el portaavión élite de sus Fuerzas Armadas, que es el Gerald Ford. Ahí sí. Un portaavión que tiene inclusive equipos nucleares, que tiene creo que tiene una cantidad inmensa de aviones en su borde, en su alrededor, en su plataforma, pero además es un portaavión que debe aportar cerca de 5.000 soldados a los 10.000 que ya Estados Unidos tiene en las costas de Venezuela. Yo creo que es inminente. Yo pienso que Estados Unidos no es verdad que va a movilizar del Golfo Pérsico esa flota tan importante, que es su barco más importante de guerra, hacia el Caribe, sencillamente como una forma de amedrentar a Maduro. Ellos van a actuar. Si están ahí, porque van a actuar. Ellos están pidiendo a Maduro, yo vi un senador de Estados Unidos pidiéndole a Maduro que por favor, para evitar un derramamiento de sangre a su país, que se vaya a China o que se vaya a Rusia. A un país de esos que abandone. Recuerda que también hay una oferta, creo que son de $50 millones por la cabeza de Maduro, que inclusive se comentó de que había un acuerdo con uno de los pilotos de Maduro para... Mucha gente cree que eso fue una leyenda urbana. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, yo creo que definitivamente, yo no sé qué están apelando ellos, pero definitivamente tiene que irse Maduro de Venezuela. Esa movilidad de tropas y esa movilidad de equipos bélicos
Recuerde que ya en Puerto Rico habían aviones P-52, creo que es el P-52 o el F-35, que es un avión invisible, y movilizaron, creo que fueron 5 o 10 unidades a Puerto Rico. De modo que hay todo montado un andamiaje para en cualquier momento le va a pasar a Venezuela como le pasó a Panamá cuando estaba Noriega. Con Omar Torrijos. Con Noriega. Con Noriega, que terminó preso. Cuando se puso con un machete, así mismo están los venezolanos en lo que es la parte militar, sacando machetes y sacando colines. Yo creo que este tiempo ya eso no es necesario. Ya la guerra son de otra tecnología y de otras armas. Una cosa, yo le quería preguntar, escúcheme, usted habló de Latinoamérica, el caso de El Salvador. Bueno, Salvador tiene un presidente muy alineado con el gobierno de Estados Unidos. Recuerde que inclusive... Muchos lo ven como un gobierno autoritario. Sí, pero él fue electo. Sí, y además fue de manera democrática, llegó al poder de manera democrática. Sí, tiene una filosofía que está muy acorde con lo que es la política norteamericana. Recuerde cuando Estados Unidos comienza a deportar inmigrantes, sobre todo aquellos famosos delincuentes que tienen que ver con el Tren de Aragua, precisamente de Venezuela. Lo que hace que lo introduce en la cárcel de El Salvador por el nivel de seguridad que tienen y sobre todo por el compromiso de este muchacho de Bukele de luchar contra esa pandilla, esa banda, que al final la desmanteló a todas. Sí, señora. Y eso ha caído muy bien en Estados Unidos, y hoy uno de los aliados que mejor tiene el presidente Donald Trump en ese país los países centroamericanos se refiere a El Salvador. Yo creo que Bukele no tiene problema, pero lo que son Venezuela, Cuba, Nicaragua en la cola, y definitivamente Colombia, están exactamente en un efecto dominó de la intención del presidente de Estados Unidos definitivamente derrocar ese gobierno. Sí. Porque yo creo que ya la situación de Maduro no se hace esperar. No, ya es cuestión de tiempo, ¿eh? Es cuestión de tiempo. Ellos están pisando los pasos y en cualquier momento nos vamos a amanecer o nos vamos a encontrar con esa noticia. Y yo creo que definitivamente Maduro está contando con un poquito de apoyo de los rusos y de China, pero los chinos definitivamente saben cuál es el poder de los chinos, comercio. Sí. Veo que ahora el presidente de China tiene reuniones de trabajo con Donald Trump y lo veo muy de cerca. Ya los aranceles que tenía Estados Unidos contra China fueron bajados. China hizo lo mismo con los productos que van a Estados Unidos y ya hay una cordialidad entre ellos. Una cordialidad que al final, dice un refrán que somos amigos, pero negocio es negocio. Negocio es negocio. Y Maduro se podría quedar sin pito y sin flauta. Definitivamente. Y los chinos lo que les interesa es hacer comercio. De modo que yo no creo tampoco que Rusia, con esa guerra que tiene con Ucrania, que bastante se ha habilitado, ellos pensaban que en poco tiempo iban a tener la derrota de Ucrania, y es una guerra que va para 3 años. Se han debilitado demasiado y no están en condiciones de abrirse frente, sobre todo en América Latina. Que también el presidente Trump ha tenido cierta camaradería con el presidente ruso. Sí, pero estaba molesto porque definitivamente él pensó y había dicho que él tan pronto ganara presidencia de Estados Unidos, en pocos días iba a resolver el problema de la guerra de Ucrania y se le ha ido de la mano. Porque hay que entender que los ucranianos han salido muy duros. Sí. Rusia creía que tenía en la mano el potencial adecuado para derrotarlo. Que era una victoria fácil. Sin embargo, la intromisión de Estados Unidos, la facilitación de muchos equipos de guerra, igual que los europeos a través de la OTAN, ha complicado el asunto de Rusia, aunque ha ocupado más de un 20% del territorio de Ucrania. Y es muy difícil. Ellos estaban diciendo en estos días que tenían rodeado más de 10.000 soldados de Ucrania estaban rodeados por la fuerza rusa. Vi ahora que ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le autorizó a los periodistas que podían entrar en la zona que estaba cercada para que contacten la realidad de esto. Pero yo creo que eso va a ser muy difícil, porque en una guerra que se está tirando muchos tiros, y creo que la seguridad de un periodista no es muy halagadora, no es muy segura. No está garantizada. Y no creo que nadie se va a meter a eso. De modo que entiendo que estamos al borde ya de un desenlace de la guerra de la estadía de Maduro en la presidencia de Venezuela, porque Estados Unidos no es verdad que el costo de esa operación que están movilizando de soldados eso de guerra va a ser en balde. De modo que Maduro
pensándolo bien, tiene que tener su maleta ya hecha para partir a donde algún aliado de eso que pueda recibirlo, que ese aliado de por sí no se encuentre con problemas al final con Estados Unidos. De modo que, Frankie, vamos a entrar a segunda pausa, vamos a retornar con el deporte, que me parece que te vas a tocar a ti, Sí. hablar un poco de la Serie Mundial y de otros tópicos deportivos, sobre todo aquí en la Liga Invernal Dominicana, porque el amigo y hermano, y de por sí el hijo, Héctor Gómez Jr., parece que el compromiso de último minuto le van a impedir estar en el programa esta tarde. De modo que pausamos y retornamos con su programa Sociedad y Deporte. Pausa y volvemos. Retornamos nuevamente con su programa Sociedad y Deporte. Ahora entraremos en una parte esencial del programa, que es hablar del mundo deportivo, tanto la parte nacional como internacional, y por eso hoy vamos a contar con la presencia de un intelectual del deporte, de un hombre que ha trascendido la frontera nacional, el amigo Frankie Núñez. Frankie, ¿qué tenemos para los televidentes? Hay muchas cosas, pero es obvio, don Héctor, que la gente está metida en Serie Mundial. Y mire, de entrada, no sé si usted piensa igual que yo, pero yo noto como que hay un sentimiento especial hacia los Azulejos de Toronto por Vladimir Guerrero Jr. La gente como que se ha volcado, y mire que los Dodgers históricamente son uno de los equipos de mayor simpatía en la República Dominicana por ese vínculo con los dominicanos. Sin embargo, yo noto como que ahora, don Héctor, todo el mundo está con los Blue Jays de Toronto, y para mí, y eso se entiende en Latinoamérica incluso, y eso tiene mucho que ver Vladimir Guerrero Jr. Mira, Frankie, yo entiendo que básicamente esa cercanía del dominicano, del latino, con Vladimir, porque recuerda que también en los Dodgers está Oscar Hernández. Oscar Hernández, que también es un muchacho muy bueno, que tiene ya participación en series mundiales anteriores. Y con buena actuación. El año pasado con buena actuación, y que tampoco, no es que se ha quedado atrás, aunque los números son iguales. Pero yo creo que la simpatía de este muchacho, de Vladimir Guerrero Jr., tiene mucho que ver también con las raíces del padre. Sí. Recuerda que el papá hizo mucha vida en Toronto y jugó también en Montreal. Sí, ¿no? ahí fue que él inició. Entonces, ya el papá, Salón de la Fama de Cooper Towns, y un hombre con una tradición beisbolera, sobre todo también un hombre de una simpatía por su humildad, cómo se maneja, tú me entiendes. Entonces yo creo que eso, Vladimir arrastra esa simpatía. Exacto. Pero además, recuerda que la calidad de este muchacho está sobredimensionada desde el punto de vista, no sobredimensionada, sino que está exactamente a la altura de lo grande. Exacto. Hermano, ese muchacho podría convertirse apenas en el quinto jugador en toda la historia, podría ser MVP en la serie de campeonato y MVP en la serie mundial. Una actuación extraordinaria, pero además, don Héctor y amigos televidentes, ese liderazgo que él ha imprimido en el equipo. Yo escuchaba a Junior Caminero, que por cierto hay que felicitarlo, hizo un muy buen debut como reportero. Él entrevistaba a un pelotero venezolano y le preguntaba sobre Vladimir, le decía, óyeme, aparte de lo que él hace en el terreno, es que él es nuestro líder, él es nuestro guía. Además, tú sabes algo que le gustó mucho a la gente, como él imploraba a Dios cuando ellos ganaron, le daba la gracia a Dios, menciona mucho, tiene mucho en su mente al Señor, y eso ha llamado la atención. De manera que es el equipo favorito de los dominicanos. Don Héctor, hay algo que no sé cómo usted lo podrá abordar, y es que esta semana se anunció que Alberto Pujols fue entrevistado por segunda ocasión. Usted que ha estado ligado al medio sabe lo que eso significa, por el conjunto de los Padres de San Diego. Al mismo tiempo, esta semana se anunció, o en los últimos días, que su hijo Gilbert Gómez fue designado asistente especial, o sea, el segundo al mando del equipo dominicano que irá al Clásico Mundial de Béisbol. Lo primero es que hay un asunto de regla. Si Alberto Pujols es nombrado anunciado como manager de los Padres, como se prevé que podría ser, automáticamente tiene que dejar el cargo. Entonces, la lógica me dice que el segundo a bordo sería el dirigente. Hay muchas opiniones con relación a esto. Todo el mundo entiende que Gilbert tiene la capacidad, lo ha demostrado, tiene la personalidad, pero este tipo de evento
hay mucho de ego. Y quizás ese podría ser el temor. Ahora, yo voy a decir algo de lo que yo he visto de ese jovencito que está ahí. Y está hablando Franklin Núñez. Yo. Si algo él me ha demostrado a mí, y puedo poner ejemplo, es que tiene mucha personalidad. Él no se amilana ante nada, y yo le voy a poner dos ejemplos. El mejor relevista que ha tenido este país en los últimos años, y dijo que no se sintió bien con la decisión, fue Jairo Asensio, y él le quitó la bola. Pero hay una jugada que la gente no recuerda, yo no sé si usted la recuerda, don Héctor, que fue la jugada de un toque de Sergio Alcántara, que uno lo líder. Y él, Sí, perfectamente lo recuerdo. bueno, entonces, esos son aspectos que favorecen mucho a este muchacho. Hay una tendencia, yo no sé si usted vio lo que pasó esta semana con los Nacionales de Washington, nombraron un muchacho de 33 años. En el béisbol hay una tendencia, de manera que a mí no me sorprendería si ese jovencito, hijo de quien me acompaña aquí, podría ser el dirigente del equipo dominicano en el Clásico, porque hay un consenso también, y no sé si usted, yo sé que usted no lo va a decir, pero hay un consenso entre la fanaticada, peloteros, gente del béisbol, de que él es, de todo lo disponible que hay, incluyendo al mismo Pujol, él es el que más maneja lo que es ese béisbol de estos días. O sea, la parte de sabermetría. Además, es un muchacho muy ecuánime. Yo le pregunto, y no sé si preguntarle al padre, al comunicador, si en su mano, si en su mano estuviera esa decisión de decirle, bueno, hazte cargo del equipo, ¿a usted le gustaría que fuera él? Bueno, Porque eso Franklin, tiene su pro y su contra. realmente, tú sabes, las oportunidades, dicen en los campos, dicen un viejo adagio, son caras y hay que aprovecharlas. Yo creo que Gilbert, a quien, como es normal, como padre que soy de él, sé perfectamente del material que está hecho. No me corresponde a mí tomar esa decisión, ni tampoco quisiera hasta referirme a ella por un asunto de respeto, ¿tú me entiendes? Al hecho de que la paternidad me obliga a tener nivel de inclinación a favor de él. Pero yo sé que si alguien tiene la capacidad, si alguien tiene la madurez a pesar de su edad, si alguien conoce del béisbol, Gilbert es una mezcla de lo viejo con lo nuevo. Es un muchacho que tiene los pies sobre la tierra y definitivamente yo pienso que Gilbert reúne las condiciones para cualquier decisión que se tome alrededor de él que tenga que ver con materia de béisbol. A mí no me cabe la duda que está revestido de responsabilidad, de sapiencia, de conocimiento y sobre todo es importante que se sepa que Gilbert fue firmado en el 2012, en el 2008, 2009 por lo menos en Nueva York, y que tiene una carrera ligada al béisbol y que ya viene con experiencia, habiendo sido no solamente jugador, sino director de control de calidad, tanto del Escogido como del Licey. Ya todo el mundo conoce su historia. ¿Fue cuál del Escogido? Del Escogido sí, y del Licey también, sí, como control de calidad, que es la parte esencial del juego. Porque el director de control de calidad es que maneja todas las informaciones de todos los equipos sí, señor, para ponerla al servicio del equipo y que sepa cómo manejar cada situación en torno a cada uno de los peloteros que juegan en el torneo. De modo que es una decisión que tendrán que tomar las autoridades que tienen que ver con esto, que son las federaciones y Nelson Cruz, que es el director, porque todo parece indicar que el amigo Pujols va a asumir el compromiso en Grandes Ligas y ojalá que así sea, independientemente de lo que pase aquí, porque es una posición que engrandece el béisbol dominicano. Claro. Pujols es un hombre de historia, un hombre que es un seguro salón de la fama del béisbol de Estados Unidos y tiene las condiciones porque de béisbol sabe y ahí dio muestra con el Escogido, aunque en algún momento la gente entendía que tenía alguna falla, pero demostró que podía conducir el equipo porque es un hombre que merece y lo respetan los jugadores y eso es importante en cada dirigente, que no solamente tenga el conocimiento, sino que también tenga el carisma, la autoridad. ¿Tú me entiendes? Y que se haga merecedor de la confianza del equipo que dirige. Entonces, si Pujol por algún caso, y ojalá así sea, y qué pena que no pueda desempeñar las dos funciones, porque eso fuera lo ideal, pero los reglamentos
los reglamentos de la MLB le prohíben que si tú eres dirigente de un equipo de Grandes Ligas no puedes dirigir el Clásico Mundial. Qué pena que no se pueda compartir, pero yo sé que Gilbert está en la tómbola y nosotros esperamos que la misericordia de Dios en su gran gracia para con nosotros, a mí no me cabe duda de que si eres electo él va a hacer un trabajo meritorio para el país. Con Gilbert yo voy a decir, lo voy a resumir con una frase muy popular que usted la ha escuchado mucho. Dicen que el que maneja en la Duarte puede manejar donde quiera. Sí. Bueno, ya ese muchacho pasó su prueba dirigiendo al equipo de los Tigres del Licey. ¿Y en qué momento él lo tomó? Miren, a propósito del béisbol invernal, óyeme, algo histórico, nunca antes se habían suspendido tantos partidos, que yo no entiendo por qué esta semana... Ah, otra cosa, don Héctor, insólito, suspenderse un partido aquí por falla eléctrica. Eso fue en San Francisco de Macorís. Como que a esta altura del juego uno no concibe eso, pero bueno, pasó y qué lamentable. El jueves no se celebró ningún partido, que yo no entiendo por qué la liga no programó ese día en otras ciudades, porque aquí llovió en la capital, pero muy bien pudo haberse adelantado. Esperamos que el clima permita que se pueda jugar, porque recuerden ustedes, y es el temor de muchos, que hay una serie de fechas que la liga tiene. ¿Son fatales? Claro, lo de la Serie del Caribe, o sea, que tiene que terminar en un tiempo determinado. De manera que nosotros esperamos que esta parte se pueda resolver. Se reanudó esta semana y qué bueno el baloncesto del Distrito Nacional. Equipos como el de Los Prados, que tenía 10 años que no avanzaba más allá de la temporada regular, pues logró avanzar a la temporada regular. Mauricio Báez, San Carlos, que parece ser que está de regreso San Carlos, terminó en la primera posición, conjuntamente con San Lázaro, Mauricio Báez, Rafael Varias y Bameso. Esos son los equipos que avanzaron a la segunda ronda. Ojalá que pueda concluir de manera satisfactoria, pues, esta serie regular del baloncesto, que yo noto como que ha habido un avivamiento desde cierto tiempo hacia acá. Usted sabe que cayó como en un letargo, como consecuencia de los constantes incidentes que se presentaban en los eventos de baloncesto, pero como que se ha retomado la confianza y hay que reconocer en ese sentido a Diego Pesqueira, quien es el presidente de la Asociación de Baloncesto. Y mire, tengo que decirlo, muchas veces uno lo critica, pero tú no sabes usted sabe quiénes han sido parte de que el público regrese, han hecho sus aportes, estos artistas urbanos. Sí. Ellos le han dado un espaldarazo a ese evento y se ha estado dando muy, pero muy bien. La NBA, a propósito de baloncesto... Pero, Frankie, perdóname, yo quiero agregar algo a eso, porque tenemos que ser justos con las cosas. Yo creo que el mismo accionar del Ministerio de Deporte ha tenido mucho que ver con todo este despertar del deporte. Tú sabes que aquí vamos a celebrar los Juegos Centroamericanos del Caribe el año que viene. Sí. Y este hombre definitivamente, Kelvin Cruz, ha tomado, como dicen en el refrán, los toros por los cuernos, porque está desarrollando, apoyando. Recuérdate, no sé si tuviste exactamente antes de ayer, que se reinauguró o se reintrodujo un movimiento de seguridad en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que hacía falta. No, esa es la principal instalación deportiva de la República Dominicana. Hay que felicitar al Ministerio de Deportes y a Kelvin Cruz por esta iniciativa. Además, don Héctor, Kelvin pasará a la historia. Señores, miren, hay algo que ha pasado desapercibido aquí. Pero tú sabes que parte del dinero que está recuperando el Estado a través del Ministerio Público se está utilizando en obras deportivas. Sí. Más de 2.000 millones van a ser destinados para la construcción de obras públicas, pues dinero proveniente de ahí. Bueno, es para que tú veas hasta dónde definitivamente el accionar del presidente, en este caso, a través de los incumbentes, por ejemplo, el Ministerio de Deporte, están convirtiendo lo que es la estafa al Estado en el desarrollo de la juventud. Sí, claro. Eso es importantísimo. Y cuando yo vi, por ejemplo, esa promoción y ese accionar de proteger el mayor centro de deporte que tenemos, que es el Centro Olímpico, oye, porque la verdad que ahí había un desorden grande. Sí, eso se ve. Pero señores, ahí habían hasta talleres. Ahí había gente que tenía talleres de mecánica en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Es más, vamos a decirlo de manera, que me perdone, hay gente que tenía eso hasta como hotel. Sí, definitivamente. De modo que vamos a felicitar al presidente de la República como gestor
que tiene que ver con la designación de los recursos para el desarrollo de la actividad deportiva, y al ministro de Deporte, que todo el mundo sabe que Kelvin es un hombre de éxito. Definitivamente. Donde quiera que ha estado ha tenido éxito. Y eso es, por eso yo siempre he dicho que los presidentes deben hurgar en el pedigrí, en el accionar de los funcionarios públicos, porque un ministro de Deporte o un ministerio de Deporte en la mano de un hombre como Kelvin Cook, que viene a cosechar éxito como alcalde de La Vega, estaba asegurado. Y en el baloncesto, en Fedomus, o sea, un tipo, como usted me voy a enseñar, un tipo exitoso. De modo, Frankie, que vamos ya a la penúltima pausa o a la última pausa del programa Sociedad y Deporte, ya con esas informaciones importantes que tú has dado del mundo deportivo, tanto local como internacionalmente, y ya retornamos a la parte final del programa, agradeciendo tu participación como todo, porque como siempre, tú eres un hombre muy didáctico, un hombre que conoce esas intríngulis, y quién más que tú para que esté exactamente acompañándonos en un tema tan importante como el deporte. De modo que, señor director, con la anuencia de ustedes, retornamos, pausamos y retornamos con su programa Sociedad y Deporte. Retornamos con su programa Sociedad y Deporte. Yo creo que es importante anunciar con tristeza que en el día de ayer, viernes, falleció en Santo Domingo Este la hija del doctor Vázquez. Vázquez es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno que tiene un centro médico en Santo Domingo Este. Le llaman el doctor del pueblo de Santo Domingo Este, un hombre con una calidad humana fuera de serie, que comparte su actividad privada con la política y viceversa, que es el presidente administrador del Centro Médico Universitario que está en la San Vicente de Paúl, y que desafortunadamente es una muerte natural. Su hija, una hija que todos los hijos se aman, pero esa era su mascota, y realmente ayer en la noche nos llegó la infausta noticia de que había muerto. Estará puesta hasta el día de hoy, sábado. Creo que exactamente la pusieron en la mañana de hoy, y será sepultada en el curso del día de hoy. El doctor Vázquez es el secretario general del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Santo Domingo Este. Es un hombre con una historia y con una dedicación. Nosotros, a nombre del programa, a nombre de mi familia, a nombre del mío, quiero expresarle a mi amigo, a mi hermano, el doctor Vázquez, nuestra profunda condolencia. Pedirle a Dios que le dé fortaleza, porque seguir con una vida igual a como se tenía, con la pérdida de una hija bastante joven, realmente de ese acercamiento y de esa calidad humana con que ellos se trataban, yo sé que para él, que ya de por sí viene padeciendo algunos problemas de salud, va a ser muy difícil, Frankie, reponerse. Es difícil, nadie se repone la muerte de un hijo. De un hijo. Yo creo que por naturaleza propia los hijos están llamados a ver partir a los padres, pero la muerte es imprevista, la muerte es, desafortunadamente, no es previsible, y en cualquier momento podemos partir. De modo que, doctor, a nombre de Sociedad y Deporte, de la familia Gómez, y por qué no, del municipio de Santo Domingo Este, que me voy a tomar el atrevimiento de expresar a nombre de ellos nuestra eterna gratitud y sobre todo nuestra fortaleza para con usted y nuestra profunda condolencia en un momento tan difícil por el que usted atraviesa. Usted es un hombre del pueblo y el pueblo lo sigue necesitando. Ánimo, vamos a orar porque el Señor derrame bendiciones en usted y descanso eterno en su hija, que yo sé que en este momento usted atraviesa por un desgarramiento de su corazón que nosotros compartimos y sentimos, esperando que el Señor abra espacios en el cielo para ella y que a usted le conceda la fortaleza para seguir hacia adelante. Usted es un hombre del pueblo, el pueblo lo necesita, usted es el médico del pueblo, su clínica siempre ha estado al servicio del pueblo, y nosotros en este momento tan difícil expresamos nuestra eterna gratitud y sobre todo nuestra solidaridad en un momento crucial para su propia existencia.
que Dios les acompañe a usted y su familia y ella pueda subir las escalinatas del cielo, que el Señor nos dé fortaleza para seguir junto con usted y que usted siga brindándole al pueblo esas atenciones desinteresadas que realmente necesita el país y necesita la gente de Santo Domingo Este. De modo que de aquí nuestro abrazo y nuestra profunda condolencia. A ustedes que ven el programa, les deseamos un feliz fin de semana, entendiendo que la próxima semana estaremos con ustedes compartiendo y llegando a ustedes en lo que se ha convertido en el toque de queda de los sábados de la familia dominicana. De modo que pasen un feliz fin de semana y les deseamos que Dios bendiga al pueblo dominicano. Gracias y que el Señor bendiga a todos. Buenas tardes.